Les vamos a presentar el jurado. El jurado está compuesto en primer lugar por su presidenta, la académica, la profesora Vesna Karmelitz. A su derecha está don Sergio Pérez, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, y a su izquierda don Antonio Cortés, psicólogo y director de Ciudadano Global, Servicio de Jesuitas Migrantes. Y está también como moderadora el día de hoy Lucila Ansaldi. Ella es futura profesora de Educación Física, a punto de egresar, y es tutora también de acá de la universidad. Entonces, la dinámica es la siguiente: siempre comienzan los discursos la posición a favor, y la posición a favor siempre va a estar sentada en este lugar, ¿ya? El debate consta de tres partes: introducción, argumentos y conclusión. Esas tres primeras etapas las tienen que ofrecer o dictar estudiantes distintos. Luego en la fase de contraargumentación puede participar todo equipo excepto el capitán, ¿ya? Lucila va a controlar los tiempos. Ya ayer nosotros vimos de qué se trataba, y suerte a ambos equipos. Lucila va a presentar el tema del debate y las posturas. El tema del debate de hoy, el primer debate, es que los países ricos no son porque explotan a los países pobres, donde la Universidad Mayor de San Andrés está a favor y el equipo de pedagogía básica de la UNA está en contra. Vamos a comenzar con la introducción a cargo de la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, primeramente, muy buenos días a los miembros del jurado, a nuestros contrincantes y al público en general. Bueno, nosotros como el grupo de la Universidad Mayor de San Andrés estamos defendiendo la idea de que los países ricos lo son porque explotan a los países pobres. Para empezar, primero queremos citar una cita de Eduardo Galeano, un reconocido literato y periodista, que nos dice: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Bueno, la tesis que nosotros estamos manejando consiste en que los países ricos, utilizando lo que son las transnacionales como método, explotan a los países pobres, lo cual nos genera un sistema en el que existen centros poderosos económicos y lo contrario son las periferias económicas débiles, las cuales están dentro de un sistema completamente injusto. Actualmente, según este sistema, tenemos que los 40 países más ricos del mundo tienen 198 veces más patrimonio que los 40 países más pobres. Estos son según los datos de lo que es el Banco Mundial. Entonces estamos hablando de que las grandes empresas y los países poderosos se están potenciando de una manera muy dispar con relación a los países pobres. Por ejemplo, estos países ricos lo son porque tienen grandes industrias. Los principales países están encabezados por Estados Unidos, China y Japón, que sumados en total nos dan un 37% de participación dentro de la industria mundial. Según un monitoreo que hace el Observatorio de Multinacionales, que es la OMAL, se estima que 500 corporaciones a nivel mundial manejan lo que es una cuarta parte de toda la producción industrial y están a cargo de la mitad de lo que es todo el comercio internacional. Entonces estamos hablando de que existen grandes empresas que, respaldadas judicialmente por los países más ricos, manejan grandes sumas de dinero. Por ejemplo, una simple empresa, la que es Walmart, cuenta con mucho más patrimonio económico que lo que viene siendo incluso un país desarrollado, que es Noruega. Con eso, ¿qué podemos observar? Que una empresa tiene más dinero que incluso un país potencial. Para terminar esta pequeña parte de la introducción, vamos a recurrir a Samir Amir, un economista egipcio, que nos dice: la mundialización en tiempos modernos, asociada al capitalismo, es por naturaleza polarizante. Produce desigualdades crecientes, es lo que estamos afirmando, que actualmente hay más desigualdad, países muy ricos y países muy pobres a través de la explotación. Gracias.
ponentes y audiencia. Hoy a mi equipo le toca debatir referente a la siguiente pregunta. ¿Los países ricos lo son porque explotan a los pobres? Nuestra postura es en contra a lo que plantea esta pregunta, y nuestra tesis es la siguiente. No existe una relación directa entre un país pobre y un país rico unidos por una relación de explotación. Cabe decir que no todos los países ricos lo son porque han explotado a países pobres, y los países pobres lo son porque han sido explotados por países ricos. Queremos destacar que un país puede tener distintos tipos de riquezas. Sin aclarar antes que los conceptos de riqueza y pobreza son ambos relativos. Por tanto, los conceptos de países ricos y pobres son literales. Los argumentos que entregaremos para aprobar nuestra tesis son los siguientes. Número 1, los distintos tipos de riqueza existentes. Número 2, países sin forjar imperios o expandirse territorialmente han logrado obtener y preservar riquezas. Número 3, países que fueron previamente colonias totales o parciales de otros imperios actualmente son países independientes y lograron resultados positivos de desarrollo y riqueza. Número 4, estrategias y modelos económicos que utilizaron países para enriquecerse y desarrollarse. Número 5, países que dependieron de la riqueza y recursos explotados del extranjero por un periodo y al cambiar de modelo económico mundial cayeron en la pobreza. Y número 6, otros ritmos de vida dentro de países. Gracias. Presenta sus argumentos la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, para argumentar nuestra tesis en cuanto a cómo se ve el sometimiento y la explotación de los países ricos contra los países pobres, es necesario hacer un recuento dentro del contexto internacional, si bien no lo vamos a hacer largo, sino solo mencionarlo en cómo se ha dado el proceso de transición del feudalismo hacia el capitalismo como tal, en lo que es la acumulación originaria del capital. Esto que también ha servido en lo que es la revolución industrial, que se ha dado ya la expansión total de las fronteras en cuanto a la economía mundial. Es así de que vamos a llegar al siglo XIX, a fines, a los 20 años del siglo XIX y los 20 años del principio del siglo XX, en la que se da la composición que se llama como el imperialismo, en la que está compuesta por el capital financiero y el capital industrial, en la que se van desarrollando también las transnacionales o multinacionales, que son los ejes centrales para el sometimiento de los países pobres a favor de los países ricos. A partir de eso también es necesario tomar el punto lo que son las deudas externas. Las deudas externas en los países de América Latina y de Asia y la India, África, que están en vías de desarrollo o más conocidos como países del tercer mundo, el sometimiento se da por parte de la deuda externa, porque es una parte de asalto y una usura a estos países pobres, de que están bajo las políticas del del Fondo Monetario Internacional, del BID y demás instituciones que van a someter a esos países con las políticas económicas que las van implantando a nivel mundial. Bueno, es así también de que tenemos que tomar como referencia cómo es que se da también la evasión fiscal de las transnacionales en los países de tercer mundo, más el saqueo que estas hacen a esos países. Se da la cifra de que 100.000 millones a 160.000 millones de dólares se evaden fiscalmente las empresas transnacionales en cuanto a lo que son esos tipos de sistemas financieros o ficticios, que también se los podría llamar por lo sucio de esas políticas, como son las cloacas financieras.
porque realmente no son sistemas financieros de apoyo de desarrollo para los países en vías de desarrollo. Por tercero, queremos hacer un énfasis en cómo se ha ido dando las políticas de sometimiento, por ejemplo, dando los datos en cómo Estados Unidos y la Unión Europea, que concentra el 13.2% de la población mundial, concentra en sus manos el 59% de la riqueza mundial. Eso quiere decir de que son 136 billones de dólares en manos de estos continentes, ¿no? Como potencias mundiales. Y por el otro lado, en América Latina, el resto de Europa, Asia, África, solo tiene el 17.8% de la riqueza mundial, ¿no? Esto solo significa 41 billones de dólares. Después, queremos destacar cómo es que se da la riqueza cómo se va acumulando en las 5 primeras potencias mundiales: Estados Unidos, Japón, China, Francia y Alemania. Concentran más del 60% de la riqueza en los hogares, que son 170.000 veces mayor que en los países pobres. Por ejemplo, en los países pobres como la República Democrática del Congo, Etiopía, Burundi y Guinea, son casi 170.000 veces mayor los ingresos per cápita y de ingresos en salarios, ¿no? Bueno, eso sería parte de nuestros argumentos. Gracias. El equipo de pedagogía básica de la UTAD presenta su argumento. Buenos días. Considerando a los países como naciones o su sinónimo de estados soberanos, podemos encontrar a los cuales que sin haber necesitado de explotar otros países, de abusar de sus territorios o de presionarlos de alguna u otra manera, han existido países que han logrado forjarse teniendo diferentes características. Existen países europeos como Liechtenstein, las islas nórdicas de Åland, de Faroe, de Islandia, donde son países pequeños, donde son tan pocos los habitantes que tiene que para satisfacer la población es más fácil. Esto lleva al estado de bienestar capitalizado, con todo lo que esto abarca, como una educación y una salud de calidad, posibilidades de salto económico, poca desigualdad, etc. Bueno, uno puede darse cuenta de que en un país de a más o menos 300.000 personas, los habitantes como de Islandia, por ejemplo, no es tan difícil conseguir estos logros, en especial en un territorio tan reducido y tan centralizado como es este, ya que gran parte de la población se halla en su capital. Un caso notable de estas naciones que también preservan sus herencias culturales también y su riqueza cultural, y también siguen una línea de homogeneidad. Además de estas naciones que son bastante peculiares, que son más pequeñas, podemos contar con naciones que son más conglomeradas, que tienen más habitantes, que tienen más historia, como por ejemplo Suiza, que desde su consolidación como Estado federal en 1848 ha sido un país destacable, no solamente por su neutralidad frente a conflictos bélicos, sino que también ha sido uno de los países que ha mantenido la vanguardia de desarrollo industrial y también de exportación de minerales. Suiza fue considerado en todo caso un país tercer mundo hasta hace unas cuantas décadas, solamente por el hecho de no haberse unido a la Unión Europea. A pesar de todo esto, Suiza es un país con mucha riqueza multicultural también, enforzado también por los países que lo rodean, y Suiza también ofrece un grato ambiente turístico. Entonces Suiza tiene mucho riqueza cultural, riqueza patrimonial, riqueza de tipo incluso de bienes naturales y de fauna. Bueno, Suiza con todos estos materiales ha sabido explotarlos de la mejor manera y de la forma más productiva, dejándolo con uno de los países con el PIB per cápita más alto del mundo, sería el 9º lugar,
y el país se posicionó al tercer lugar de índice de desarrollo humano. Bueno, si bien hay países que nunca han sido conquistados o sometidos desde que se consideran como países y han sabido surgir, han habido países de que fueron antes colonia, que fueron sometidos de cierta forma y que sí han sabido surgir también, como lo que ocurre aquí con el fenómeno del Cono Sur, o también lo que ocurre en Asia con los 4 tigres asiáticos. Partiendo por el Cono Sur, podemos hablar de este mismo país, Chile, que era una de las capitanías más pobres del Imperio Español, no tenía tantos recursos minerales descubiertos hasta ese momento, tenía que manejar con el territorio que tenía, con el espacio reducido que tenía, con lo agrícola que podía trabajar, lo tenía que utilizar con la creatividad que el hombre le podía dar. Bueno, Chile tuvo que adaptarse a la industrialización de una manera precoz y de esta forma, con la creatividad, logró salir adelante y logró gradualmente seguir creciendo en lo que es desarrollo humano. Cabe también destacar de que en este continente existe mucha riqueza de tipo cultural, mucha riqueza de fauna que solamente se puede encontrar en esta zona del mundo. También hay mucha cultura precolombina, colonial y actualmente de la cultura contemporánea de este país. Otros países del Cono Sur que también han sabido desarrollarse de manera cultural, como Argentina o también Uruguay, que ha exportado muchos científicos de renombre y también escritores. Y también hay que considerar a los países que rodean al Cono Sur, como Paraguay, Bolivia y Perú, que son países que han estado creciendo en auge en esta década del siglo XXI. Bueno, también se puede considerar de que la manera que estos países logran desarrollarse es más que todo por cómo manejan el territorio que tienen, los recursos que tienen de manera productiva y eficazmente. Y también cabe señalar de que va variando en distintos países cómo utilizan su capital y sus recursos humanos. Depende mucho también lo que son cómo están desarrolladas estas personas, cómo está desarrollado el recurso humano, si tiene buena educación, si tiene buena salud, y esto puede generar de que estos recursos humanos generen más producción que en otros países, lo cual se puede notar en Singapur, por ejemplo. Podemos afirmar también de que países que explotaron a países más pobres no son los más ricos tampoco, ni consiguen éxito. Por ejemplo, cabe señalar a España, que al volverse dependiente de las riquezas materiales que obtenía del Nuevo Mundo y al no adaptarse a la evolución de mercado, quedó atrás de muchos países al salto de la revolución industrial y a través de las independencias alrededor de América, perdió todo lo que le servía para poder mantenerse como una economía. España fue uno de los países más pobres de Europa en el siglo XX, de las primeras décadas. Con eso queda clara mi posición y también la argumentación de mi equipo. Gracias. A continuación, los equipos reciben 4 minutos para una mini compra en la cual... Los equipos presentarán sus respuestas, comenzando por la Universidad Mayor de San Andrés. Bueno, para contraargumentar vamos a participar dos compañeros, mi compañero Jesús. Bueno, primeramente es necesario aclarar de que no podemos partir de la riqueza en abstracto, decir de que las cosas materiales existentes dentro de la naturaleza como de forma objetiva
son riquezas, sino la riqueza se encuentra en el proceso de transformación de las cosas materiales. Ese proceso es el que nos va a llevar a un impulso en cuanto al incremento económico, porque así como en abstracto podríamos decir de que las viejas culturas que teníamos con una gran diversidad cultural en cuanto a fauna, flora, todo eso, eran completamente ricas. Es totalmente diferente de acuerdo a los estados de desarrollo dentro de las sociedades. Otro punto importante para ir concretizando es cómo se ve el sometimiento de los países pobres contra los por parte de los países ricos, por ejemplo en lo que son los tratados de libre comercio, lo que ha sido la NAFTA, el ALCA, y ahora que son más conocidos como los tratados de libre comercio. Ese sometimiento a las políticas de las grandes superpotencias no ha llevado al desarrollo de esos países pobres. Más bien ha llevado a la destrucción de sus fuerzas productivas dentro de esos mismos países y ha violentado las fronteras para destruir sus mercados y su economía nacional. Es así de que las economías grandes han penetrado en los países pobres. Un claro ejemplo que podemos dar, digamos, cómo es que se ha aplicado en la acumulación de dinero y de flujo y del choque de las fuerzas productivas a nivel internacional, cómo es que el neoliberalismo también ha servido como una bomba de escape para abrir las fronteras a nivel nacional. Un claro ejemplo que tenemos es cómo nuestro continente ha sufrido la arremetida del imperialismo a partir de las políticas neoliberales en intervencionismo con dictaduras militares. Los claros ejemplos lo tenemos aquí también en Chile, en Argentina, en Bolivia y otros países, ¿no? Es importante ver cuál es la magnitud y cómo también se da esa división internacional del trabajo. Por ejemplo, las grandes superpotencias se dedican a la superindustrialización, crean industrias para crear nuevas industrias, máquinas para crear máquinas. Muy pocos son los casos en los que nuestros países han podido desarrollar industrias que realmente generen industrias, sino de que hay ciertos lazos comerciales de que sí te lo permiten, pero no todo. Por ejemplo, la explotación de nuestros recursos en cuanto a minerales, por ejemplo. Si bien nos dejan una parte, pero los que las superexplotan y les sacan el jugo son las transnacionales en sus países, ¿no? Bueno, eso es parte de la argumentación. Bueno, respecto a lo que mencionaban los compañeros de que existe una independencia de algunos países, tenemos que destacar que en el mundo hay un solo sistema económico. Y como nos decía Gramsci, que detrás de cada sistema económico existen intereses de poder. Por eso nosotros afirmábamos que existen centros económicos poderosos y periferias débiles. ¿Esto en qué sentido lo estamos enfocando ahora? Es que no hay una independencia de los países. Si comparamos a Chile, su desarrollo, con las grandes potencias mundiales como Estados Unidos, entonces Chile se queda atrás, continúa siendo un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, que ese término de vías de desarrollo es una completa mentira. Porque mientras intentan desarrollarse los países pobres, comparando con los países ricos, entonces se quedan atrás. Otra imprecisión, hablar de que España ha sido un país pobre durante el siglo XX es incorrecto también, porque la fecha está mal precisada. Y decir que Suiza ha formado parte alguna vez del tercer mundo tampoco es cierto, porque Suiza generalmente siempre ha estado dentro de lo que es el segundo mundo y cerca de lo que sería el primer mundo. Incluso hasta la terminología del primer y tercer mundo es equivocada, en lo que se ha entendido de mala forma la teoría de los tres mundos de Mao Zedong. Entonces estaríamos viendo que no existe independencia de cada país para desarrollarse, porque es un sistema económico monstruoso a nivel internacional, el cual en búsqueda del poder va sometiendo de diferentes formas, como ya lo explicaba mi compañero, a los otros países que tienen que someterse a las condiciones que les dan. Presenta su respuesta el equipo de pedagogía básica. Aclarando a los argumentos que dio el equipo contrario, quiero señalar de que el equipo contrario solamente estuvo enfocándose de la riqueza económica en una visión más de materialismo, y hay que darse cuenta también de que la riqueza
son de una índole mucho más grande y son protegidas por el Estado también. Otra cosa que hay que aclarar es que las transnacionales son empresas privadas. No existe ningún tipo de empresa o industria estatal que tenga franquicias fuera de sus límites territoriales. Entonces, siendo una transnacional una empresa privada, no entrega imposición o muy poco es lo que aporta al país esta empresa privada. Muchos ejemplos son las empresas privadas que están aquí en Chile, que pagan muy poca imposición comparado a lo que la gente que trabaja en oficios estatales suele pagar muchas más imposiciones y más impuestos, y mucho más de eso se va hacia el Estado, en diferencia de las empresas privadas. Además, hay que señalar de que la NAFTA es una organización de libre comercio que une las relaciones comerciales norteamericanas y que últimamente ha hecho crecer el comercio económico de México, ya que México ha sido un país tercermundista durante un extenso periodo de tiempo, pero actualmente va en vía de desarrollo en buenos pasos y próximamente a ser calificado como un país primermundista. El mundo tiene varios tipos de modelos económicos, naturalmente se dan algunos, otras veces se rechazan y se prefieren mover hacia otra índole. Hay tipos económicos de diversos espectros políticos y actualmente están funcionales y corriendo alrededor del mundo. Como por ejemplo China, que es un país que mezcla un poco de lo que es el comunismo y un poco el capitalismo, y Norcorea, que es ya un país más extremista en lo que es el comunismo stalinista. Gracias. Según las conclusiones de cada equipo, comenzando por la Universidad Mayor de San Luis. Bueno, nosotros como equipo hemos llegado a la conclusión de que vivimos en un mundo inequitativo, es decir, que los países pobres somos explotados por los países ricos. La deuda externa, la evasión fiscal y las relaciones comerciales injustas dan surgimiento a un nuevo neocolonialismo, es decir, que no hay equitatividad en todo esto. No hay esto debe ser de alcance global si es que se quiere lograr progresar. Los países ricos quedan como los ganadores y los países pobres como los perdedores. La Organización Internacional del Trabajo nos señala que la pobreza es un problema muy particular, es un peligro para la prosperidad del mundo. En realidad, todas las naciones deberíamos plantear un nuevo sistema si es que esto quiere progresar. Todo debe ser igualitario. Y nosotros hemos adoptado más una postura de esa manera. Hemos empezado con Galeano y también deseamos terminar así, que aunque el libro que estamos tomando más en cuenta, que es Las Venas Abiertas de América Latina, tiene ya bastante tiempo, la realidad sigue siendo la misma. Entonces, queremos terminar con una frase de Galeano que dice: nuestra riqueza ha generado siempre nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de otros. Gracias. La Universidad de Tarapacá. Bueno, estimada audiencia, podemos dar por hecho que la pregunta que nos convoca hoy en este debate sobre si los países ricos lo son por haber explotado países pobres ha quedado totalmente invalidada por nuestra tesis, la cual afirma que no existe una relación entre país rico y país pobre unidos por una relación de explotación, la cual se fundamenta por fuentes y por datos sobre encuestas que se han hecho y estudios que avalan nuestra postura. Validan fuertemente nuestros argumentos, que consisten principalmente en que los países como los nórdicos, las pequeñas naciones europeas como Suiza, sin forjar imperio o expandirse, han logrado obtener y preservar sus riquezas. Países también como los bálticos, los 4 tigres de Asia que también mencionamos, y Chile, entre otros, fueron previamente colonias, totales o parciales. Independientemente de eso,
de otros imperios, actualmente son países independientes que lograron resultados positivos de desarrollo y de riqueza. También existe el argumento de que países como principalmente España, que dependieron de las riquezas de América en su momento, al momento de independizarnos nosotros como América, ellos se vieron puestos en pobreza. Lamentablemente cayeron en pobreza, no supieron surgir. Por lo tanto, el desarrollo, la obtención y preservación de las riquezas de cada país, ya sean riquezas naturales, económicas, culturales, de desarrollo humano, dependen de cada país, ya que, como mencionamos, no todos los países ricos lo son por haber explotado países pobres, ni todos los países pobres lo son por haber sido explotados por países ricos. Por su atención, muchas gracias. Entre el jurado delibera, se da la palabra al público si es que alguien quiere presentar alguna opinión acerca del debate. Bien, estimados debatientes, el jurado, como ya hemos dicho desde la primera jornada, ahora no va a dar el puntaje se los voy a enviar a la 1 de la tarde, 2 de la tarde a los capitanes para que lo compartan con su equipo. Sin embargo, el jurado va a dar la retroalimentación en torno a los apuntes que han tomado para que vayan viendo qué cosas pueden mejorar o qué mantener para el siguiente debate. Le doy la palabra a la profesora Vesna y después si quieren intervenir alguno de los demás. A ver, en primer lugar, yo creo que en eso estamos de acuerdo con los tres, felicitarlos a todos por el trabajo realizado. Yo creo que en ambos equipos se notó un esfuerzo importante por documentarse, por recoger autores pertinentes a la pregunta que se planteó y por entregar antecedentes que sustentaran de manera sólida su posición. Entonces, de partida, felicitaciones por eso. En términos de los criterios con los que nosotros tuvimos que evaluar, en términos generales, ambos equipos, tal vez con algunas diferencias, presentaron un debate bastante bien organizado y coherente en términos de su argumentación. Los argumentos fueron explicados de manera adecuada. En ambos casos notamos algunas diferencias tal vez en cada equipo, al interior de cada equipo, en términos del uso del lenguaje y del énfasis que uno debería incorporar en el desarrollo de este tipo de actividades. ¿Sí? Me gustó mucho la forma en que ustedes se aproximaban en términos de uso de vocabulario, de uso del lenguaje. Hubo algunas personas que estaban con más seguridad que otras. Tienen que tener cuidado en el caso de ustedes también. Por ejemplo, tú tienes una muy buena presentación en términos de uso del lenguaje. En algunos casos, alguna de tus compañeras estuvo un poco más dubitativa con el uso de muletillas y apegándose demasiado a la lectura. Eso es importante que traten de cuidarlo en términos formales para otra oportunidad, porque eso de alguna forma afecta la percepción de quien los escucha. ¿Sí? No sé, ¿tú tenías algunos comentarios especiales en términos de los argumentos que se dieron? No solamente algunos elementos, voy a felicitar a los dos equipos, son algunos elementos básicos en términos de argumentación. Cuando yo digo no todos, estoy diciendo que por lo menos afirmando lo que el otro está diciendo. ¿Ya? Entonces, me entiendo lo que estoy diciendo. Digo, no todos, estoy diciendo que por lo menos algunos sí. ¿Ya? Entonces, por lo menos estoy apoyando la otra argumentación. Hay que tener cuidado a los que tienen que argumentar cómo usa el lenguaje, como decía la colega. Lo otro, el tema de las fuentes. Yo creo que es importante. Galeano es un excelente autor, pero es más poeta que ciencias sociales. ¿Ya? No sé, la Escuela de Frankfurt tiene varios autores que pueden ayudarnos, ¿cierto?, a poder argumentar su tesis. Que no quiere decir, Las venas de Nietzsche es un hermoso libro, ¿ya? Pero no es un libro que es un referente histórico, ¿ya? Pero es un hermoso libro, tiene muchos datos interesantes. Por lo tanto, ahí el tema de la argumentación, los autores muy bien, Gramsci muy bien, Mao muy bien, excelente como referencia para defender su tesis, y se me olvidó el nombre, el de la India, ¿cómo se llama? Usted mencionaron el de la egipcia. Excelente referente. Yo creo que ahí hay que mejorar el tema de la fuente, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de ustedes, si uno ha leído el Fin de la Historia, Fukuyama, ¿ya? Ahí tienen excelente argumentación para lo que ustedes querían trabajar. Fukuyama hace toda una tesis a partir de Hegel en relación a que invalida la tesis de Marx en relación a la pobreza de las naciones. ¿Ya?
Entonces tienen que tratar de argumentar. El tema de España tiene que haber dado más caja. ¿Ya? Ahí en España el excelente dato recién comienza a poder salir de su desarrollo con, aunque parezca difícil decirlo, con Franco en su último periodo. ¿Ya? Franco va a sacar a España del subdesarrollo en su último periodo, por eso no es tan odiado como Pinocho. ¿Ya? Porque él va a partir de un modelo económico más centrado en el turismo, va a ir como sacando a España y le da permiso para que entre en la Comunidad Europea después de los años 80, después de pasar la democracia. Por lo tanto, más que nada eso, yo felicitar a los dos equipos, pero tener más cuidado y más finura en las bases, ¿ya? En relación al tema de los autores que van a utilizar para argumentar. Eso. Si bien Galeano puede ser importante en términos de darle un impacto emocional a lo que ustedes van a hacer. Sí. Entonces hay que diferenciar. Tiene muy buena cita. Quiero producir con lo que yo estoy planteando, un impacto emocional en la audiencia o documentar sólidamente el planteamiento. Sergio, no sé si quieres agregar algo. No, más que nada felicitar a ambos equipos, ¿cierto? por la organización y también por las ganas que le pusieron en el desarrollo del tema. Muy bien. Muchas gracias a ambos equipos y a todos.